de una desaparición muy misteriosa, una desaparición donde hay unas sospechas de envenenamiento y una novia que sigue cobrando su pensión. Esos son los ingredientes de un caso de desaparición. Es el de Antonio Ruiz, en Baza, que hace 6 años desapareció con una desaparición, como digo, plagado de incógnitas. Llega a acudir hasta 14 veces al médico alegando dolor estomacal y se le pierde el rastro. Su pareja no denuncia, pero cobra la pensión. 6 años después, la desaparición de Antonio, conocido como el Rosco, continúa siendo un caso plagado de incógnitas. Según sus familiares, todo comienza cuando Antonio conoce a Josefa y se instala con ella en una casa cueva en Baza, Granada. Ahí vive aislado de su entorno. Cuando comenzó una relación sentimental con Josefa, tanto él como los hijos de Antonio perdieron el contacto, motivo por el cual no denunciamos la desaparición antes. El 16 de julio del 2018, Juan Jesús, el hermano de la víctima, acude a la comandancia de la Guardia Civil de Granada a interponer una denuncia. No sabe nada de su hermano. Por redes sociales cuelga esta foto de Antonio pidiendo colaboración ciudadana y rápidamente recibe este inquietante mensaje. Yo que tú denunciaba y que hablara a la familia de ella, porque ahí pasó algo. Él desapareció de la noche a la mañana, dejó la casa y sus cosas. Una vecina despierta las sospechas hacia la pareja de Antonio. La familia del desaparecido le pide explicaciones a Josefa, que da esta primera versión. Antonio le había pegado, por lo que lo dejó en la estación de autobuses para que se fuera con su madre. Luego dice que denunció la agresión, que los vecinos intervinieron y que a Antonio le interpusieron una orden de alejamiento. Se habían peleado y por ello su cuñado subió a recogerla y se la llevó a casa, quedando Antonio en la cueva. Hasta llegar a situar a Antonio en otro país. Habían discutido, motivo por el cual dejaron la relación y Antonio se había marchado con una mujer de nacionalidad rumana a su país. Unas explicaciones que no cuadran a la familia. Los agentes comienzan a investigar. Descubren que no existe denuncia por malos tratos, tampoco testigos de esa agresión, ni hay ninguna orden de alejamiento en vigor. Además, según las autoridades rumanas, Antonio no había entrado en su país. ¿Por qué Josefa cambia hasta 3 veces de versión y ninguna encaja? Otra clave de la desaparición reside en el estado de salud de Antonio. Las declaraciones de las últimas personas que le vieron coinciden en que no tenía buen aspecto. Antonio no se encontraba bien, tenía manchas rojas en los brazos y en la cara y el rostro muy colorado. Mostró un importante cambio tanto en su aspecto físico, estaba muy delgado y deteriorado, como en su estado de salud, acudiendo en muchas ocasiones al médico por problemas de estómago. La última vez que la madre de Josefa vio a su yerno fue en junio del 2016. Asegura que él se encontraba realmente mal. Él llevaba una semana metido en la cama y manifestó que le dolía todo el cuerpo. Las visitas al médico se convirtieron en algo habitual. En aproximadamente un año, Antonio acudió al menos 14 veces al centro de salud y en una de ellas llegó a ser hospitalizado por problemas digestivos. Un dato especialmente relevante si tenemos en cuenta que Josefa ya había sido acusada en el pasado de envenenar a otra pareja, a plantas e incluso a un animal. Trabajaban en una finca de la cual fueron expulsados porque Josefa había envenenado a un pony. La última visita de Antonio al centro de salud fue el 1 de julio del 2016 y esa es la última prueba de vida del desaparecido. A partir de aquí se pierde su rastro. Los agentes también analizan sus movimientos bancarios por si se tratase de una desaparición voluntaria. Los extractos de junio del 2016 hasta octubre del 2018 revelan que se retira dinero de su cuenta todos los meses, siempre el mismo día y la misma cantidad. 801,26 €, justo la cuantía de su pensión. Las imágenes de las cámaras de seguridad demuestran que es Josefa quien retira el dinero. Josefa reconoce que es ella quien está retirando el dinero de la pensión de Antonio, siendo esta la única fuente de ingresos del desaparecido. El 17 de julio del 2019 se registra el domicilio del desaparecido. En su interior los agentes encuentran huesos. Según el análisis morfológico realizado de los fragmentos de restos óseos encontrados, no se puede estimar por parte de los peritos del Servicio de Patología Forense que se trate de restos óseos de origen humano. A partir de aquí la investigación se estanca hasta hoy. ¿Dónde está Antonio? ¿Hay alguien detrás de su desaparición? ¿Antonio se marchó o alguien le mató? Carlos García Barret es criminólogo y portavoz de la familia. Buenas noches, Carlos. Buenas noches.
¿Cuál es la principal hipótesis de lo que ha podido ocurrir con Antonio? Bueno, según la Policía Nacional, parece ser que estuvieron buscando para saber si realmente había un envenenamiento, como pasó anteriormente con otras denuncias que habían de exparejas suyas. Y bueno, todo esto se ha reabierto a través de la plataforma Donai de desaparecidos, que son los que han puesto otra vez en el foco de atención para reabrir el caso. ¿La familia piensa entonces que Antonio ahora mismo ha sido asesinado? El convencimiento de la familia es ese, pero realmente no tenemos ninguna prueba fehaciente como para decir que ha sido ella. Bueno, podemos pensar, hemos visto las imágenes de ella sacando dinero de la cuenta, la pensión. ¿Cómo sabe ella que Antonio no necesita el dinero y ella lo puede sacar? Eso es lo que dice la familia, que evidentemente una persona no puede subsistir sin su paga, cuando se mantenía siempre con ese dinero. Evidentemente también sabemos que estaba autorizada en la cuenta, por lo que tampoco está cometiendo un delito. ¿Pero cómo lo justifica ella? Porque si hay una persona desaparecida y tú estás sacando dinero todos los meses, lo justificará de alguna forma. Sí, ella dice que le dio permiso su pareja y que mientras que encontraba trabajo, ¿y de qué vive él? Podría coger el dinero de la cuenta que necesitase. ¿Y de qué vive él? Pues eso es lo que se estaba mirando. Sí. ¿Y luego lo de las 3 versiones? Luego también la familia, según estaba mirando hoy en un programa de televisión, decían que eran solamente unos meses, pero se ha podido demostrar que eran 3 años. Durante 3 años ha estado sacando el mismo día el dinero, desde distintas ciudades. ¿Y esto no es una evidencia de peso para la Policía Nacional? Supuestamente sí, por eso realizaron búsqueda, hicieron un registro en la Casa Cueva y al parecer pues no encontraron nada. Vale, y luego, ¿qué demuestra que una mujer mienta? Por ejemplo, creo que hay 3 versiones, en una ella se queda en la casa, en otra se va, y en la otra, Antonio, se va a Rumanía con una novia. Pues ninguna de las versiones cuadran. Evidentemente la primera que hubo fue un maltrato, donde supuestamente se le había interpuesto una orden de alejamiento, ella decía que tenía lesiones, etcétera, se pudo demostrar que era mentira. Luego, supuestamente también se había ido a casa de su madre, a la localidad de Cuatro Tajas, también en Granada, y tampoco era real. Y luego otra vez también que tuvieron una pelea y ella se iba del domicilio. Bien. Josefa, que es la que ahora mismo el foco de la investigación está sobre ella, su hermana y el marido de su hermana, dan, como decía Nacho, hasta 3 versiones diferentes sobre el paradero de Antonio. Se lo cuentan a la exmujer de un familiar que declara en el sumario. ¿Alguna de esas hipótesis, Nacho, es verosímil? Pues nos lo estaba adelantando Carlos, pero mira, vamos a verlo porque se cae por su propio peso. Veamos una primera versión. Según Josefa, ambos discuten, Josefa y Antonio discuten, porque Antonio la habría presuntamente maltratado físicamente, por eso ella le echa de la casa y le acompaña a la estación, donde coge un autobús en dirección a casa de su madre. Esta versión, que es la primera de las versiones con estos datos, es una versión débil y es cuestionable para los investigadores porque, según los testigos que lo vieron antes de su desaparición, Antonio estaba flojo, con poca fuerza. Le describen como un hombre en cama y con dolores por todo el cuerpo. Por tanto, si estaba débil, tenía dolores y estaba en la cama, ¿cómo iba a maltratar a Josefa? Segunda versión, la están viendo aquí. Tras la pelea, Josefa le denuncia por malos tratos, le interponen una orden de alejamiento porque ella la solicita. En esta ocasión dice que es ella la que abandona la cueva. Sin embargo, fíjense, lo más importante, no existe ninguna denuncia contra Antonio. Ni tampoco, si no hay denuncia, no hay orden de alejamiento. Mentira. Vamos con la tercera versión. Antonio pasa horas en internet, conoce a una mujer rumana y se marcha a Rumanía con ella. Claro, qué mejor destino que Rumanía para pasar desapercibido. Esta es la tercera versión. Sin embargo, la hija de Antonio, ¿qué dice? Mi padre no tiene ordenador, no sabe usar el móvil y tampoco sabe, no tiene ordenador ni móvil y tampoco sabe manejarlo como para meterse en redes sociales. Además se encuentran, que claro, si se va a Rumanía, ¿cómo no se va a llevar su DNI? Pues no, el DNI de Antonio lo encuentran, su pasaporte lo encuentran y su tarjeta sanitaria, todos en la Casa Cueva. Es decir, que se habría ido a Rumanía con lo puesto, con la ropa, sin documentación, sin la documentación necesaria para salir de España y entrar en Rumanía. La policía comprueba también que Antonio no figura en la base de datos de Rumanía. Pero, entonces, ¿qué ha pasado realmente con Antonio? ¿Por qué Josefa da tantas versiones contradictorias?
Estoy cobrando la paga de Antonio que me deja a mí. Es Josefa, la novia de Antonio, el desaparecido. Aquí vemos cómo saca el dinero de su pensión de incapacidad desde esta sucursal. Operación que Josefa repite cada 25 de mes. Retira unos 800 euros mensuales. Precisamente, el dinero es una de las claves del caso. Otra, las conversaciones que Josefa mantiene con la que cree que es su hermana Encarna. Escuchen. Que me digas dónde pongo el rosco o dime qué hacemos, que ya no quiero dinero. Esta mañana he salido a tender la ropa y pasan coches para vigilarme. Yo no quiero que me pillen. Dime qué hacemos. No sé, Encarnita, lo que vamos a hacer. ¿De qué tienen miedo? ¿Saben dónde está o qué ha pasado con Antonio, al que todo el mundo conoce como el Rosco? Quedamos donde está el rosco, tú y yo lo hacemos. Yo no puedo ir. Pero, ¿dónde está Antonio? ¿Qué tienen que hacer las dos hermanas? Son muchas las incógnitas, aunque parece que conocen el paradero del desaparecido. Sorprende esta parte de la conversación. Escuchen. Que me digas dónde. En un horno. ¿En un horno lo quemo? En un horno, sí. ¿A quién quieren o qué quieren quemar? Insisten mucho en ello. Que lo queme, sí. Han pasado 8 años desde estas conversaciones, los mismos años que podría llevar desaparecido Antonio. El historial de Josefa da que pensar a la familia de Antonio Ruiz. Envenena a su exmarido sin llegar a causarle la muerte, ocasionándole importantes secuelas para las que todavía recibe tratamiento farmacológico. También envenena a un pony. Al animal sí le causa la muerte y se dedica a echar veneno a las plantas que se cruzan en su camino. En este episodio se puede observar una motivación hedonista. El motivo principal sería el envenenamiento por placer. ¿Podría haber envenenado Josefa a Antonio? Esto es lo que decía hace unos días la principal sospechosa. Matado a la vieja, ni sé a dónde está. Yo no soy una asesina. Que se fue de mi casa porque no lo podíamos llevar bien y siempre estábamos discutiendo. No quería densidad de cuerpo. Cuando pesaba un montón y era un tiempo. Según los peritos, Josefa tendría un perfil de mentirosa compulsiva. Habría denunciado falsamente a 2 de sus parejas por malos tratos. Como consecuencia de ello y por abandono del domicilio familiar, Asuntos Sociales le habría quitado la custodia de sus 3 hijos. Además, llega a decir que está embarazada de Antonio. Era imposible debido a que se había sometido a una ligadura de trompas que le impedía tener hijos. Según el informe criminológico, Josefa tendría un perfil de viuda negra. Las viudas negras son mujeres que utilizan el veneno o los medicamentos para matar a una o más personas, lo cual implica planificación previa, organización y alevosía. Pero, ¿cuál es la verdadera implicación de Josefa? Pues precisamente Código 10 acaba de hablar con Josefa, la principal señalada por la familia de Antonio. Adolfo Arias, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué es lo que te ha dicho Josefa? Pues mira, David, hemos estado hablando con ella hace tan solo unos minutos, en una conversación larga de una media hora o así, y si hace unos momentos citábamos las 3 versiones que ha dado en las declaraciones que ha ofrecido a las autoridades, a mí en esa media hora me ha dado 2 versiones diferentes de lo que pasó ese día. La primera, que tuvieron una discusión entre Antonio y ella, y que al final fue Antonio el que se fue, que cuando ya se despertó ya no había nadie en esa casa, pero 5 segundos después o 5 minutos después me decía que no, que realmente ella había sido la persona que había puesto tierra de por medio porque no aguantaba esa situación. Imaginaos lo complicado que es hablar con esta mujer con esos cambios de opinión y de versión constante. También, por ejemplo, me decía que ya por supuesto no ha hecho desaparecer a nadie, que nunca ha envenenado a nadie, que la primera constancia que tenía de envenenamientos ha sido a través de los medios de comunicación y que tampoco tenía ni idea de que Antonio había tenido que acudir al servicio de urgencia en tantas ocasiones. Pensaban que eso era habladuría y cuando yo le he dicho que hay un informe oficial que habla de estas visitas al hospital, pues ella me decía que no le costaba para nada. En cuanto a la retirada de dinero del cajero, reconoce que sí, que es cierto que ha estado retirando dinero hasta el año 2019, pero ¿cómo lo justifica? Dice que tenía un acuerdo con Antonio y que Antonio antes de desaparecer le dijo algo así como: mira, yo tengo muchas deudas, así que tú que eres apoderada, que puedes acceder al dinero de mis cuentas, ve pagando a todas esas personas a las que le debo dinero hasta que ya no quede nada ahí dentro. Esa es su versión. Vamos a escuchar las palabras de Josefa. Sí. Hola, soy Adolfo, periodista de 4. Hola, buenas noches. ¿Por qué fue tantas veces al médico Antonio entre 2015 y 2016? Mi marido le dio una hemorragia por la bebida.
estuvo una semana ingresado por la bebida. ¿Usted envenenó alguna vez a Antonio? Yo vivo con mi marido, llevo 9 años pero con él, y él puede decir que no lo han hecho, que no lo estoy envenenando. No, ¿Yo por qué tengo que envenenar a una persona? Cuando no me va una persona bien, pues carrete ni mata. ¿Usted acudía al banco a sacar el dinero de Antonio, de allí, de la sucursal? Y yo estaba metida en la cuenta, si yo estoy metida en la cuenta, pues ya pues saca todo lo que necesita ya pues para pagar, porque le debía a todo el mundo, Hay ahora una investigación que están intentando llevar a un juzgado en el que dice que usted envenenó sistemáticamente a Antonio y una vez que Antonio murió, con la ayuda de su hermana y de su cuñado, ustedes tres se deshicieron del cuerpo. A ver, pero yo es que, pero a ver, vamos a tener nosotros para deshacernos un cuerpo. Claro, hablábamos incluso, decía Adolfo, de se deshacen del cuerpo, 3 personas. ¿Por qué necesitaba cómplices? ¿Por qué necesitaba otras 2 personas, Josefa, en el caso de que hubiera sido ella la causante de la desaparición? A ver, ella dice que es un hombre corpulento y que evidentemente pues no podría llevarlo, pero también sabemos que se puede descuartizar. ¿Pero qué motivación tendrían las otras 2 personas de ayudar a Josefa? Supuestamente económico. ¿También económicas como ella? Claro. ¿Se llevarían algo? Hay el dinero de la cuenta. Vamos a ver, aquí tenemos una serie de indicios, un historial previo de ella, de envenenamientos previos a plantas, a ponía, en fin. Tenemos un historial médico de él que apunta a que ha sido envenenado varias veces. Apunta, solo apunta, es un indicio. Tenemos las extracciones de dinero de Josefa a la pensión de Antonio. También es otro indicio. Y tenemos 3 versiones suyas con múltiples contradicciones, es otro indicio. Bien, no tenemos una prueba directa y por eso no la han detenido. Y las conversaciones con la hermana. Y las conversaciones con la hermana. Bien, no tenemos una prueba directa, pero tenemos una prueba indiciaria muy potente. Y en España el 90% de las condenas es por prueba indiciaria, no directa. Y hay condenas por muchísimo menos en España que todo lo que hay aquí. ¿Qué dicen las conversaciones con la hermana? En las conversaciones con la hermana también se evidencia que se reparten el dinero porque una de ellas necesita el dinero y que no va a hablar. O sea, directamente dice, si tú no me das a mí ese tipo de información, o sea, si tú no me das a mí ese dinero, perdón, utilizo esa información. ¿Y del traslado del cuerpo qué dicen? ¿Vamos a trasladar el cuerpo? ¿Vamos a trasladar el rosco? Claro. ¿Algo así del estilo? Cambiarlo de sitio. Vamos a cambiarlo de sitio. Y por cierto, Gaona, te quiero preguntar por las manchas rojas en la piel. Está dándole vueltas justamente y el año es importante, el 2016. ¿Por qué? En los años anteriores existieron una serie de casos, uno de ellos muy sonado, la envenenadora de Melilla. Sí, Paquita. La recordáis perfectamente. Paquita Ballesteros. Bien, se utilizaba un fármaco, voy a mencionar su nombre porque además ya no está a la venta, con lo cual no estamos dando ideas, ¿no? Que es el Colme, la cianamida cálcica. Correcto. No sabe a nada, es transparente y además provoca unos síntomas muy parecidos a los que justamente nos estabas mencionando. Provoca una sensación de debilidad, manchas rojas, sofoco muchas veces, particularmente además si la persona bebe pequeñas cantidades de alcohol, porque era una medicación que se utilizaba justamente en alcohólicos para dejar de beber, etc. Y además coincide temporalmente con ese tipo de casos, con lo cual las piezas van encajando. Y es una intoxicación crónica, evidentemente, a lo largo de meses. Es que así murió el marido de Paquita, precisamente. ¿Sí, Carlos? ¿Por qué ya no se halla un punto muerto? ¿Por qué ya no se sigue investigando? Porque mira, en este tipo de investigaciones lo que la policía quiere es recuperar el cuerpo. Es verdad que hay indicios, es verdad que hay una prueba indiciaria importante, hay una prueba indiciaria que hubiera permitido a la policía detener a esta persona. Fíjate que la desaparición posiblemente es del año 2016, la denuncia es de 2018, es decir, ha pasado muchísimo tiempo desde que desaparece hasta que la policía empieza a investigar. El registro es en el 2019. Pasa más tiempo aún. Y solamente han encontrado eso. En el registro no han encontrado más que unos huesos que ya se ha acreditado que no son de procedencia humana. ¿Qué es lo que pasa? Que la policía no va a proceder a la detención si no tiene la creencia suficiente como para poder conseguir que esta persona o estas personas involucradas le pudiera decir qué han hecho con el cuerpo. Se hablaba de quemar. Fijaos que para poder quemar un cuerpo en un horno funerario se tienen que alcanzar temperaturas de entre 700 y 1100 grados.
En un horno casero la temperatura no llega a los 250 grados, no llega a los 300 grados. Y un horno de leña, que esto es importante por la zona en la que nos ubicamos, estamos hablando de una casa cueva, es decir, podría haber hornos de leña, el horno de leña sí que puede alcanzar esta temperatura, superior a 800 grados, con lo cual la hipótesis de que hubieran quemado el cadáver no es para nada desdeñable. Pues mira, yo pienso que no tiene sentido que 8 años después estas señoras, sin ser detenidas, vayan a llevar a la policía a dónde está el cuerpo. No tiene ningún sentido. La única manera de que la policía pueda ahora hallar ese cuerpo es precisamente detenerlas, que derroten o que ellas dejen de sentirse impunes y por tanto finalmente hablen. Porque 8 años después estas señoras no van a llevar a la policía al cuerpo. ¿Tú crees que la policía no habrá valorado esa opción? Pero si no lo han hecho, evidentemente, Carlos, porque no eso es en los primeros momentos. Es que después de 8 años, no. Frases como, si no me pagas, vamos los tres para adelante, le dice la hermana a Josefa. Luego, dime dónde pongo el rosco. El rosco es Antonio, es él. Claro. Dime qué hacemos, quedamos donde está el rosco. Quiero decir que, vamos, blanco y en botella. Es decir, no hace falta tener una prueba directa como para poderlos llevar ante efectivamente. Sino, Mónica, las conversaciones, las retiradas de dinero, el posible envenenamiento. Como dice Carlos, yo, bajo mi punto de vista, aquí estamos ante un caso de viuda negra. En España, además, hay bastantes casos, antes lo comentábamos, de viudas negras, ¿no? Y hay antecedentes de envenenamiento, por lo menos acusaciones. A su padre un pequeño envenenamiento, a su exmarido, a un pequeño caballo, a un pony, a las plantas. Mira, precisamente vamos a hablar de eso. La principal hipótesis sobre la desaparición de Antonio es el envenenamiento. El año previo a que se perdiera su pista, acude al médico al menos 14 veces con problemas gástricos, pero este no sería el único caso de envenenamiento en el entorno de Josefa. No, David. Hay más, hay antecedentes policiales e incluso los familiares de Josefa la acusan de envenenamiento desde hace varios años ya. Vamos a repasar esos testimonios que pintan a Josefa como eso, como lo que decía Ricardo, como una viuda negra. Habría intentado envenenar a su padre y a su exmarido sin causarles la muerte. A su padre y a su exmarido. Su exmarido, por ejemplo, llega incluso a sufrir un lavado de estómago y en la actualidad tiene todavía secuelas por las que se está medicando, incluso a día de hoy. Antes de residir en esa casa cueva, Josefa y su novio Antonio, viven en una finca. Allí Josefa, fíjense, es acusada de envenenar a un pony y también de envenenar las plantas, y por eso son despedidos. Pero atención, porque en julio de 2015, desde julio hasta 2016, Antonio fue al médico al menos en 14 ocasiones. 14 veces fue al hospital de Baza. Aquí vemos ese registro de visitas médicas incluido en el sumario de este caso. De media acude al médico más de una vez al mes por problemas gastrointestinales. En una ocasión incluso acude a urgencias y es ingresado en ese hospital. Las últimas personas que lo ven señalan que estaba en cama, que tenía manchas rojas en los brazos, en la cara. Dicen además que tenía el rostro colorado. La pregunta es clara, ¿podría estar Antonio siendo envenenado? Pues tiene pinta que sí, pero vamos a Huétor Tájar, porque Adolfo está ahora con las hijas de Antonio, que son Isabel y Estefanía. Adolfo. ¿Qué tal, Nacho? Pues sí, estamos aquí con ellas dos, que son las hijas, también estamos aquí con el hermano de Antonio. Hay que decir que están nerviosos, pero tienen un mensaje importante, porque a vosotras lo que más os enfada de este tiempo, ¿qué ha sido? Pues que no se haya investigado lo suficiente con la pila de información que hay. Nos hemos sentido un poco dejadas, que esto no se ha llegado a más, que se tenía que haber seguido investigando y se quedó paralizado. Y aparte, pues la expareja de mi padre pues no ha querido colaborar nunca con nosotros, cada vez que nos hemos puesto en contacto con ella para saber de mi padre. Porque lo suyo es que ella se fuera, cuando nosotros estábamos preocupadas por él, pues que ella nos fuera a preguntar, nos fuera a dar versiones claras. Claro, porque hay que decir que nosotros hemos podido hablar con ella, hay otros programas que también han hablado con ella, pero vosotros habéis podido hablar con ella recientemente. No, ella con nosotros no quiere hablar. Yo la semana pasada creo que me puse en contacto con su expareja y pregunté para hablar. No
No. Se nos va la conexión. Ahora mismo, Adolfo, no te entendemos. Se ha quedado congelada la imagen y el sonido se ha ido. Mientras que recuperamos esa conexión con nuestro compañero Adolfo, hay otro detalle. Estabas enumerando tú las frases que son altamente sensibles. Hay otra más que dice, si quieres que lo queme, ¿en qué horno? Eso lo dice la hermana, a Josefa. Quiere decir... No entiendo cómo no están sentados en un banquillo. He leído 5 mensajes y en los 5 mensajes es claramente que las dos personas son incriminatorias. Pero déjame que le pregunte a Carlos. Carlos, aparte hay un coche. Cuéntanos la historia del coche. Un coche que funciona bien. ¿Qué pasa con ese coche? Pues he llevado un desguace. Este coche lo llevan un desguace que evidentemente ¿A quién pertenece el coche? El coche pertenece a la pareja de Antonio. De la hermana de Josefa. ¿Vale? A la pareja de la hermana de Josefa, al cuñado. Si creo recordar que... ¿Qué pasa con ese coche? ¿Funciona bien? Este coche lo llevan directamente al desguace para destrozarlo. O sea, les piden que lo destrocen. Correcto. Aunque funcione bien. Así es. ¿Qué es lo que os sugiere? Pues había rastros, que había rastros ahí de lo que fuese. Y que genéticos. Claro, evidentemente, que sirvió para trasladarle, para lo que fuese, y que estaba plagado de rastros genéticos, biológicos, etcétera. Yo os digo que si en vez de la viuda negra, como tú dices, Ricardo, fuese el viudo negro, llevaría 8 años entre rejas. Pues hemos hablado con Encarna, que es la hermana de Josefa, y todavía nos están esperando las hijas. En 30 segundos hablamos con ellas. Ahora. En Bet365, marca. Enjoy the flight, man. Where are we going? Istanbul. Enjoy the flight. Turkish Airlines, EuroLeague. Nescafé Classic. Ahora en bolsa refill para reducir embalaje y reutilizar tu frasco. Mucho más detrás de cada taza. Nescafé. ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles? Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Gama Thor X, el concurso de donde surgieron artistas de talla mundial. El programa... Sí, lo que os contaba antes y lo que hablábamos con una de sus hijas es la relación que ustedes han tenido en este tiempo con esta señora, con María José. Nosotros hemos podido hablar con ella. ¿Vosotros habéis podido hablar con María José? No, nosotros no hemos podido hablar con ella, ya que ella con nosotros no quiere hablar. No quiere darnos ninguna explicación. Si le preguntamos sobre mi padre, que le tuve que preguntar a su pareja, dijo que ya no quería hablar con nosotros y no quiere decirnos nada. ¿Y por qué crees que pasa esto? No lo sé. Debería de decirlo ella, debería de ponerse en contacto y de hablar directamente con nosotros, a ver qué versión nos da a nosotros. Pero vamos a ver, una de las cosas que se ha dicho es que... Adolfo, permítanme que le pregunte a Estefanía una cosa. Mira, estaba leyendo, Mónica, unas frases de mensajes que se habían intercambiado entre la familia. Y dice, ¿dónde quieres que lo queme? En el horno. Vamos a quedar en el sitio donde está el rosco, Antonio. ¿A vosotros esos no os parecen mensajes absolutamente incriminatorios? Sí, incluso ella llega a ofrecer dinero para que no se diga dónde está. ¿A quién ofrece dinero? Son mensajes que a su hermana Encarnita, supuestamente. Claro, hay que explicar, no sé si lo explicamos, esos mensajes los envía Josefa pensando que está hablando con Encarnita, con su hermana, pero realmente no está hablando con ella, es alguien que, del entorno de vosotros, de la familia, que intenta sonsacar la información y en esos momentos cuando Josefa responde eso que hemos dicho, ¿no? Así mismo. Ella está dando estas versiones, creyendo que está hablando con su hermana, pero éramos haciéndonos pasar, digamos, por la hermana. Y le insta a irse a una cabina. ¿Y la policía qué os ha dicho al respecto de todo esto? ¿Habéis ido a la policía y qué os dice? Sí, la policía tenía en todo momento las conversaciones y toda la información que íbamos teniendo la iban teniendo a ellos, pero que era mucho y que tenían que ir estudiándolo poco a poco, pero no se llegaba a nada. Por eso no entendemos por qué, habiendo tanto, cómo lo han dejado. ¿Y vosotros creéis que vuestro padre está muerto? Sí. Efectivamente, sí. Es que es... Una persona, aparte de no poder vivir sin su pensión, se fuera puesto en contacto con nosotros. Siempre que tenía un problema, ya fuera económico o no económico, siempre al final nos llamaba.
Y esta vez es que ni nos ha buscado, ni nos ha llamado, nada. ¿Vuestro Es padre? Porque algo le ha tenido que pasar. ¿Vuestro padre os dijo si esta mujer le trataba bien, Josefa, si ella le pegaba, si ella le humillaba, si le robaba? Solo sabemos de una ocasión que le robó, porque él acudió a la boda de mi hermana y entonces ella se cabreó y le robó, le rebortilló todo, le robó y se fue. Pero volvió, lo buscó y ya fue cuando se lo llevó para Baza. Y cuando se llevó a los oros de la abuela. Sí, y efectivamente esa mujer le robó el oro a mi abuela, que hay una denuncia puesta, y tuvieron que ir a Baza en busca del oro que le había robado esta mujer a mi abuela. ¿Y eso fue el día de tu boda? El día de mi boda fue cuando le robaron a mi padre. El de mi abuela fue el día antes. Vamos, Por eso es que, no, que él siempre que necesitaba algo, la última vez yo que tuve contacto con él, él vino a mi casa diciendo que no estaba bien, que si encontraba algún trabajo o algo, pues que se lo dijera, que necesitaba dinero, le pedí dinero y eso. Y claro, ya cuando vimos que no lo localizamos y que y siempre nos llamaba en Año Nuevo, ya en un año no nos llamó, ya nos extrañó, fue cuando intentamos localizarlo, pero ella nos decía pues que, que nuestro padre no quería saber nada de nosotros, que no lo buscáramos más, que no quería saber nada de la familia. Entonces nosotros como que nos fuimos apartando un poco, que a él también pues es que digo, si no quiere saber nada, después volvimos a intentarlo y siempre así. Ese es otro indicio. De todas maneras, ¿cuántas bondades tenía Josefa? Vamos. Sí, vamos. Oye, ¿y Encarni? ¿Habéis hablado con Encarni, con la hermana con la que tenían una relación muy estrecha? No, tampoco. ¿Tampoco quiere hablar con vosotros? Ellos no quieren nada hablar con nadie de nosotros. ¿Nosotros hemos hablado con Encarni? Nosotros sí que hemos... Venga. Sí, nosotros hemos podido hablar con Encarni, con esta persona, esta tarde, y esto es lo que nos ha contado, la escuchamos. ¿Cuál es la relación que tiene usted actualmente con su hermana? Ninguna. No quiero saber nada de ella. ¿Qué cree usted que ha ocurrido con su excuñado, con Antonio? No lo sé. ¿Cómo era la relación de Antonio con María José, con su hermana? Porque ellos se llevaban... Él le pegaba. El día que... O sea, un día tuvo que subir mi marido por ella, la bajó a la casa y estuvo en casa. O sea, la he tenido en mi casa una temporadilla y está. Pero bien no se llevaba. Además se separaban, se juntaban y así estaba. Las veces que usted le veía, ¿en qué estado de salud se encontraba Antonio? Normal los dos, siempre estaban en los bares, bebiendo. ¿Sabía usted que Antonio estaba siendo intoxicado, estaba siendo envenenado? No, la verdad que no. ¿Su hermana nunca le dijo nada de esto? La verdad que no. ¿De qué vivía su hermana? Mi hermana no trabajaba, era él el que cobraba una pensión o algo de eso, ¿no? ¿Pero de qué vivía su hermana entonces? Pues de él. ¿Usted le dejó en algún momento dinero a su hermana? A veces venían y me pedían los dos. A veces, los dos. Sobre todo a él. ¿Usted ve capaz a su hermana de acabar con la vida de Antonio? Hombre, no. Yo creo que no. Embustera sí es, pero que mate a una persona. ¿Usted ha participado en la desaparición de Antonio? Yo no. No tengo nada que ver. Y si no ha participado, ¿por qué pide 10.000 euros? Porque cuéntame lo de los 10.000 euros, Carlos. Bueno, en la conversación que estaba diciendo antes la compañera, según parece, le pedía dinero para desaparecer del pueblo. O sea, dame 10.000 euros y no digo nada. Y no digo nada. Y luego hay también conversaciones en las que Encarni le dice, me tienes que dar la totalidad de la pensión. Exacto. ¿A ti la entrevista te dice algo, Gaona? Bueno, evidentemente va y lo niega. Lo que estaba atando son puntos, ¿no?, en este puzzle. Y al parecer él era alcohólico. Sí. Con lo cual la familia y particularmente la mujer, muchas veces los médicos tendemos a reposar la responsabilidad de administración del tóxico o del fármaco, en este caso a una pareja, pues se están uniendo los puntos, ¿no? La cianamida cálcica se utiliza justamente en personas con problemas de alcoholismo, con lo cual es muy fácil obtener recetas, dosificarlo, sobredosificarlo, intoxicar y finalmente asesinar. ¿No es otro indicio, Carlos, el hecho de que les diga a la familia no quiere saber nada de vosotros? Claro, todo eso suma. Si cualquier manifestación que vaya en el sentido de desviar la atención de que esta persona pueda estar con vida, evidentemente suma y son indicios de cara a la policía. Pero yo, fíjate, le quería hacer una pregunta a Carlos, que no me ha quedado nada claro. Estaban hablando antes los familiares de Antonio de que esa conversación... Es fingida, ¿no? Es fingida, ¿no? ¿Ahí también se encuadra los 10.000 euros en esa conversación? Claro, ahí lo que se intenta sacar información. No, pero ¿quién habla? ¿Quién son los que hablan? Habla una persona cercana
cercana de la familia de, Claro, es que, de la familia de Josefa. Es que se puede que intenta entender ayudar a la entonces, familia. se puede entender entonces que estos indicios han perdido mucho consistencia, porque evidentemente lo que está haciendo el otro interlocutor es de alguna manera provocar que esta persona hable, con lo cual evidentemente no está hablando con la hermana. La otra persona está asumiendo un rol de haciendo creer que es la hermana y está provocándola, pidiéndole incluso dinero para no hablar. No importa. ¿Cómo que no importa? Una cosa es que sea legal o no sea legal. No. Si no se hablando de la legalidad. Pero ¿cómo que no importa? ¿Cómo que no importa? Es una evidencia. Pero ¿cómo que no importa? Por favor. Claro, Vamos a ver, si la otra persona no es la hermana, la persona que se está haciendo pasar por la hermana lo que está haciendo es provocar. Claro, pero si no hay para nada que provocar, para que pero si no hay nada que Pero es que confesar. entonces no le está pidiendo 10.000 euros, no le está hablando de ningún horno. Es que por favor, A ver, no podemos obviar esto. Vamos a aclararlo. ¿Encarna pide 10.000 euros o una persona ficticia pide 10.000 euros? Claro, la persona que pide 10.000 euros es la persona que es cercana a la familia. Tengo entendido que es así. Pero entonces no es un indicio que pida 10.000 euros, porque esa persona no es Encarna, no es la hermana. Claro, lo que está intentando es sacar información, que me parece muy bien, muy lícito, pero tiene toda la fuerza Es un del dato indicio. fundamental, claro. Es que el hecho de que sea una tercera persona haciéndose pasar, eso no importa. Ahora, si la pregunta es de uno o es de otro, eso sí importa. Claro, hombre. si la persona que finge... Es que, por favor. Claro, si la persona que finge, que esto es algo que tendríamos que determinar... Es la que pide. Es la que dice, vamos a quedar en el sitio donde está Rosco, pues obviamente no tiene ningún valor. Claro, entonces, claro, es que habría que revisar esa conversación. Tenemos esa conversación, a ver si la podemos revisar, conversaciones. en la que de todas formas la otra persona, correcto. Josefa, sí que dice en todo momento, hablando de lo del horno y de lo demás. Se repiten varias conversaciones igualmente. Atentos porque en el caso histórico de esta noche van a asistir a la sangre fría con la